presentar la evolución histórica del concepto de inclusión educativa. Desde 1925 hasta la actualidad, organizada por decenios, analizaremos cómo las políticas internacionales y nacionales generaron cambios legislativos, cómo han ido transformando el concepto de inclusión y qué hechos históricos relevantes acompañan este proceso. Listo. Ley 56 de 1925. Esto se crea en Colombia, fue fundamental para la creación del Instituto de Sordomudos y Ciegos en Bogotá, hoy llamado INSOR, facultando al gobierno para fundar esa institución y contratar técnicos extranjeros. Esto fue muy bueno porque primero crearon la Asociación para Ciegos y Sordos y adicional abrieron la puerta para que extranjeros calificados vinieran y prepararan, dictaran esas clases, impartieran esas clases a las personas ciegas y sordomudas, ya que aquí en Colombia pues no habían personas con esas capacidades para poder dictarles a los ciegos y sordomudos. Listo, en la ley 153 en 1938, ahí se impulsa la educación para ciegos y sordomudos en el país. Se crea la Federación Nacional de Ciegos y Sordomudos, eh, pro- propendía por crear y desarrollar escuelas, dar programas de prevención de ceguera, establecer salas cunas y servicios de formación laboral. Ahí también hay que aclarar que el contexto en España está sumida en una guerra civil y crecía la amenaza totalitaria en Italia y Alemania. Para el contexto económico, fue el año de la historia de la expropiación petrolera por el presidente Lázaro Cárdenas, un acto de soberanía nacional que consolidó el país, que consolidó el control del país sobre sus recursos. Esto fue en México. Listo, entonces en 1950 a 1959, en los años 50, en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, se impulsa la protección especial de la infancia, reforzando la importancia de brindar educación a los más vulnerables. Aunque no hubo una legislación inmediata en Colombia, se deriva de esta la declaración y sí influyó bastante en las políticas de protección de la infancia. Durante esta época, la inclusión se asocia a la protección de los niños, pero no se hablaba aún de la diversidad. Perfecto. Aquí tenemos la política internacional y la política internacional. Estuvo marcada por la Guerra Fría, con la Revolución Cubana de Fidel Castro derrocando a Batistas en Cuba. De ahí partimos a 1960 a 1969. Tenemos una política nacional, la Ley 75 de 1968, por la cual dicta las normas sobre filiación y se crea el instituto, muy importante, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Surgimiento de las primeras escuelas dedicadas a la atención de los niños con discapacidad visual y auditiva. El establecimiento de estímulos a los docentes que elaboran en esta área. Empiezan a formar docentes para finales de los años 50 a través del Instituto de Especialización del Magisterio del Distrito Especial de Bogotá, en el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, y en la Federación de Ciegos y Sordomudos de Colombia. El 30 de diciembre de 1968 se crea el Instituto Colombiano, como ya lo dije, de Bienestar Familiar. El 9 de septiembre de 1968 la UNESCO hace un llamado para la igualdad de oportunidades y la integración de todos los ciudadanos en la vida económica y social. Aquí en la parte del contexto, Movimiento de los Derechos Civiles en Estados Unidos por Martin Luther King Jr. Y contexto económico, economía colombiana aún depende de exportaciones agrícolas como el café. De 1970 a 1979, entonces el 9 de septiembre también en el 1971, la ONU realiza una declaración sobre derechos de la deficiencia mental. Los derechos de las personas con discapacidad reciben atención médica adecuada, educación, formación y readaptación, además de orientaciones que le permitan desarrollar su potencial. Las dos instituciones que entran a formar parte del Estado de entidades adscritas son el INSOR y el INSI. Se describen y se adscribe el MEN.
Listo, la ONU en 1975, con la Declaración sobre los Derechos de los Impedidos, se reconoce la necesidad de proteger el derecho de las personas y asegurar su bienestar y rehabilitación. Listo. En el contexto tenemos revolución tecnológica, primeros computadores personales y el contexto económico, periodo de estanflación, que hay una alta inflación y un estancamiento en la economía y hay una crisis económica del petróleo y grandes déficits económicos. Para 1980 y 1989. Para 1981, Año Internacional de las Personas con Discapacidad, ONU. Se crea el Sistema Nacional de Rehabilitación en algunos países. Para ese mismo año se creó el Sistema Nacional de Rehabilitación en algunos países. Y en 1989 se realiza la Convención sobre los Derechos del Niño. La caída de la economía en Colombia por el bajo precio del café y la caída del muro de Berlín. Listo. Desde 1990 a 1999, durante la década de los 90, la Declaración de Salamanca de 1994 marcó un hito internacional, planteando las necesidades de escuelas inclusivas para todos los niños, independientemente de sus características. En Colombia se expidieron normativas como el Decreto 2381 del 93 y la Ley 361 de 1997. Acá reconocieron los derechos educativos y laborales para las personas con discapacidad. El concepto de inclusión comenzó a entenderse como la necesidad de adaptar la escuela para atender la diversidad y no como un favor al estudiante. A nivel mundial, la abolición del apartheid de Sudáfrica en 1994 fue un símbolo potente de lucha contra la exclusión, que inspiró otros movimientos inclusivos en distintas áreas sociales. Aquí importante aclarar, Jennifer, un poquito, en la ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, que se dio en Colombia, para tenerlo presente. Listo. Entre el 2000 y 2009, en los primeros años del siglo XXI, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 reafirmó la obligación de los estados de garantizar una educación inclusiva. En Colombia las leyes, las 762 del 2002, la 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia y la 1346 de 2009 ratificaron estos compromisos. Importantes estas leyes para que actualmente se rigen, que es el Código de Infancia y Adolescencia, muy importante. La inclusión pasó de significar presencia física en las escuelas a implicar la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Tenemos en esa época la crisis financiera global del 2008, que afectó a numerosos países en la caída de la bolsa de Wall Street, evidenció aún más la necesidad de garantizar derechos educativos sin discriminación. 2010 a 2019. Y algo particular también en el 2000 aquí, y importante, la caída de las Torres Gemelas, 11 de septiembre del 2001. Y ahí es donde, a partir de ahí, despliega Estados Unidos una guerra contra el Medio Oriente. Listo. 2010 a 2019, esos objetivos de desarrollo sostenible reforzaron la necesidad de una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En Colombia se aprobaron leyes como la 1618 del 2013, la 1752 del 2015, la ley Rosa Elvira Celi y el decreto 1421 del 2017. Fortalecen la educación inclusiva. El concepto de inclusión en esta década consolidó la idea de que es un decreto analineable, no un favor ni un privilegio. A nivel nacional, la firma de Acuerdo de Paz en 2016 también representó una apuesta para construir una sociedad más incluyente y justa, reconociendo la diversidad de víctimas y el terrorismo. Sí, aquí importante destacar los objetivos de desarrollo sostenible que son en el 2015, donde dieron los objetivos, y pues obviamente aquí en el tema de educación, importante, el tema de educación, el tema de hambre, cero hambre,
que también hace parte de las políticas de educación. Y para finalizar, tenemos política del 2020 al 2025. 2022, UNESCO. Finalmente, en la década actual, marcada inicialmente por la pandemia del COVID-19, la UNESCO y otros organismos internacionales han enfatizado aún más la urgencia de garantizar la inclusión en contextos de crisis. En Colombia se han promulgado leyes como la 2216 de 2022, educación inclusiva para personas con discapacidad, y el decreto 089 del 2023. El concepto de inclusión se incorpora a un enfoque interseccional, abarcando no solo la discapacidad, sino también género, etnia, orientación sexual, condiciones socioeconómicas y otros factores. Eh, digamos, después del 2022 es donde empieza la pospandemia, eh, donde nos deja marcados y pues hay que reflexionar sobre la problemática que tuvimos para afrontar nuevos retos en este momento después de la pandemia en el tema de educación. Bueno, con esto terminamos y pues concluimos esta línea del tiempo para ver cómo este concepto de inclusión ha evolucionado profundamente. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Feliz noche, feliz tarde, noche. Ya.